Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda, Escorpio, que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Escorpio, con este 8 de bastos, se ve que a muchos de ustedes le va a estar llegando información rápida, les va a estar llegando noticias a muchísima velocidad. Aquí hay un movimiento bastante acelerado que van a estar recibiendo ustedes en los próximos días. Si había algo estancado en tu economía o algo que estabas esperando que te informaran, pues definitivamente esto está diciendo que efectivamente aquí todo se comienza a mover, todo comienza pues a coger velocidad, a encenderse la chispa, a encenderse pues literalmente el fuego. El 8 de bastos no solamente está diciendo que vienen noticias y que viene información, sino que este movimiento que se está dando, esta información que llega, estas noticias que van a estar llegando son buenas, ¿ok? No es que sean malas noticias, no, o cualquier noticia, no. Esto viene rápido y son muy buenas noticias. Y la templanza me dice que a pesar de que esto venga muy rápido, muy acelerado, ustedes aquí van a estar manteniendo el control, van a estar manteniendo el equilibrio. Y posiblemente si tú estabas, como te dije anteriormente, si había algún tipo de trabas en tu economía, algo que estuviera lento, algo que sintieras como que bloqueado, esto aquí evidentemente se va a desbloquear porque esto es una aceleración muy fuerte. Y la templanza pues me está diciendo precisamente que aquí todo se va a estar equilibrando, aquí todo va a estar fluyendo, aquí las cosas se te van a empezar a armonizar, a equilibrar, a estabilizar, literalmente. Y el 2 de oros, pues el 2 de oros precisamente lo que dice es que vas a estar haciendo equilibrio, vas a estar gestionando quizás dos asuntos o dos recursos simultáneamente. Aquí podrían estar apareciendo algún tipo de obstáculos, algún tipo de noticias que demanden pues estas mismas noticias que, a pesar de ser buenas, podría ser que demanden que tú manejes las cosas efectivamente con equilibrio, como dice la templanza, y que hagas literalmente malabares sin perder la estabilidad. Pero aquí este 2 de oros y la templanza pues juntas me están diciendo que efectivamente tú vas a mantener el equilibrio, vas a mantener pues las dos cosas funcionando al mismo tiempo, ¿ok? Vas a mantener la estabilidad y las cosas te van a estar fluyendo. Y te van a estar fluyendo hacia la economía, porque aquí venía después el emperador. Y el emperador me está diciendo que aquí tu economía va a estar estable. Aquí las cosas se van a estar ordenando, se van a estar regularizando, se van a estar tomando algún tipo de estructura. Aquí llega estabilidad económica, señores, y bastante fuerte. Cuando aparece el emperador, es estabilidad, es orden. Si había algún tipo de caos en tu vida en el aspecto económico, como te digo, si las cosas estaban paradas, detenidas, pues esto viene rápido, pero va a estar equilibrado y se va a estar estabilizando. Que las cosas se estabilizan, se controlan, se ordenan. Es algo que llega rápido, pero llega equilibrado y controlado, ¿ok? No es algo que venga como con locura, que tú tengas pues que salirte de control, ¿ok? Vamos a ver qué más viene aquí para Escorpio, por favor. Para Escorpio. Aquí Escorpio, con este 5 de copas, se ve que es probable que tengan una pequeña pérdida económica o algún tipo de gastos. No es todo tu capital, no es todo tu dinero, ni muchísimo menos. Es una pequeña parte de todo eso. Aquí se ven 3 copas y 2 de pie, pero realmente lo que se te queda en pie aquí normalmente en la carta es mucho más, ¿ok? Aquí esto puede ser algún tipo de inversión necesaria que tengas que hacer, que tú digas contra, no estaba preparado para hacer esa inversión, pero tengo que hacerla. O algún gasto que es inevitable que tengas que hacer en tu casa para reparar algo que se rompa, en fin, para cosas así. Es un gasto que sí o sí vas a tener que hacerlo. Pero esto, por supuesto, no va a afectar tu estabilidad de forma general y simplemente va a ser como un ajuste económico, o simplemente cuando hay este tipo de pérdidas, algo que perdiste por alguna mala inversión que hiciste o algún dinero del trabajo que perdiste por X o por Y, que no ganaste porque quizás tuviste, no sé, perdiste el bono, etcétera. Cuando pasan estas cosas,
yo siempre digo, no es lo que pierdes, sino lo que te costó aprender esa lección, ¿ok? Entonces tómalo como una inversión de lo que tuviste que aprender si realmente fue una pérdida. Pero esto más me suena a algún tipo de gasto o algún tipo de inversión que tengas que estar haciendo en los próximos días. Y los enamorados, pues acá vas a tener apoyo directo en esta situación de tu pareja. Si no es tu pareja la que te está apoyando, me dices, no, yo no tengo pareja, pues podría ser un socio o alguien que emocionalmente pues te quiere mucho. Esta persona te va a estar dando un apoyo directo en esta situación. Es posible que te sirva como guía y es quizás una decisión compartida la que van a tener pues que tomar en casa. Aquí esta persona va a tener muchísima influencia y es un vínculo cercano en este aspecto económico de este gasto que vas a tener que hacer. Como decía, si es en la casa de algo que se rompió o algo así, pues por supuesto, si convives con tu pareja, pues será un gasto que quizás tengan que afrontar los dos juntos, ¿ok? Y el as de bastos, por su parte, me dice que después de esto, pues aquí viene el inicio de algún tipo de proyecto o de negocio. Acá es muy posible que ustedes, pues literalmente estén iniciando alguna empresa o algún pequeño emprendimiento. También puede ser que te cambies de trabajo y vayas a comenzar a laborar en alguna otra parte, ¿ok? Pero acá se refiere más al inicio de algún tipo de proyecto, a la creación de algo, ¿ok? Esta energía no solamente te está impulsando a crear algo nuevo con muchísimo potencial de crecimiento e expansión, sino que tiene también la fuerza necesaria para que esto arranque, para que esto se ponga en marcha. Y no solamente te va a llegar la oportunidad para hacerlo, sino que también te van a llegar los recursos económicos para poder comenzarlo, ¿ok? No es solamente que se enciende el fuego y tú vas hacia adelante, no, 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 no. Aquí también van a existir los recursos económicos para que puedas tú comenzar a hacerlo. Y el ermitaño, pues acá el ermitaño, como hay veces que las personas dicen, no, yo para comenzar un pequeño negocio o para comenzar un trabajo, tengo que saber las cosas, tengo que saber para dónde voy. No, empieza y las cosas van a llegar, la información va a llegar después. Y efectivamente aquí primero se comienza y después llega la información con el ermitaño. Y el ermitaño te dice que acabas de estar recibiendo una señal, una guía, una advertencia sobre lo que hay en el camino, hacia dónde tienes que ir. Ya aquí no vas a estar caminando ciegas. Aquí vas a recibir el conocimiento que tú necesitas, que ya está disponible. Puede ser que lo obtengas en un video, en un libro o algún tipo de mentor, algún amigo que conoce sobre el tema que te esté diciendo aquí. La verdad va a estar saliendo a la luz, vas a ver las cosas con claridad, vas a ver qué paso dar con muchísima claridad. Y definitivamente esto es alguien que ya pasó por este mismo camino que tú estás pasando y te va a decir hacia dónde dirigirte o dónde está el peligro, dónde no lo está y cómo pues tú puedes salir adelante. Él es quien te va a estar dando la luz. Mira, esto empieza así, pero dale, camina que es por aquí y ve por allá y haz esto, haz lo otro y te indica. Te indica qué es lo que tienes que hacer o cómo tienes que moverte para salir bien parado pues de esa situación y lograr pues precisamente avanzar. Vamos ahora a ver qué más viene acá para Escorpio. Para Escorpio. Vamos a sacar otra carta más para Escorpio. Vamos a darlo aquí. Pues bien, Escorpio, aquí está Marco y los pájaros me están hablando de que aquí van a haber noticias o recursos que te van a poder estar llegando rápido en un movimiento muy positivo y esto te puede llegar incluso del exterior. Puedes estar recibiendo algún tipo de ingreso fuera de tu país, fuera de donde tú vives. Y el hombre y el perro, pues acá hay una persona cercana que podría ser la que te esté dando este apoyo, que puede estarte brindando pues tu seguridad y tu protección. Esta persona puede ser un guía espiritual muy confiable porque me habla acá del perro guardián. Si tú eres hombre, definitivamente, pues obviamente esto es para ti. Si no eres hombre, esto se puede referir exactamente a un guía o a tu ángel guardián que podría estar pues literalmente al lado tuyo. Así que pídanle ayuda en cualquier situación que tengan a sus guías, a sus ángeles guardianes,
que van a estar ahí. Así que aquí viene una oportunidad económica. Como te decía, que venía este 8 de bastos y sale precisamente el barco. Lo que hace aquí es confirmarlo. Aquí hay una oportunidad económica que se mueve rápido, pero esto viene protegido y viene guiado por tus ángeles guardianes, tus guías, tus maestros, tus ancestros, el creador, sea en lo que tú creas, Escorpio. Pero esto viene bastante protegido, ¿ok? Aquí va a estar entrándote recursos. Aquí hay posiblemente algún tipo de inversión o algo que ya tú comenzaste que te va a estar dando resultados y viene muy protegido esa entrada que llega, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del tarot akáshico para ustedes. Wow, son el 7 de fuerzas. Pues Escorpio, aquí con este 7 de fuerzas te están diciendo que es posible que afrontes algún tipo de problema o algún tipo de conflicto que tenga que llevarse pues precisamente a un juzgado, algún tipo de juicio. Puede ser algún litigio por bienes, por herencias, por algún tipo de contrato de trabajo, custodia de niños, divorcio, en fin. Puede ser cualquier tema que tenga que ser tratado pues en un tribunal. Con esta carta te dicen que seas paciente, que prestes atención a los detalles, porque los detalles técnicos son importantes en estos momentos. Cuando hay temas legales, pues por supuesto pídele a tus abogados, si estás en ese trance, que te lo muestren todo, que te lo enseñen todo, y lo que tú no sepas, pues les pides explicaciones sin ningún tipo de pena, ¿ok? Pero esta carta también te dice que hay buenos augurios. Aquí te dice que la justicia está cerca, que te animes cuando veas la luz dorada aquí que baña, pues literalmente esta escena. Eso es una señal de que todos los problemas saldrán a la luz y que se te va a proponer pues una solución justa y una solución beneficiosa. Posiblemente esta solución se te proponga pues quizás fuera de corte o en la misma corte, pero no como que un dictamen del juez, sino cuando dicen lleguen a un acuerdo entre las partes. Y siempre es mejor llegar a un mal acuerdo, aunque sea un mal acuerdo entre partes, que a una decisión de un juez. Entonces, si te dan esa chance, si te dan esa oportunidad, tómala, ¿ok? Tómala y no la dejes pasar. La justicia aquí también te están diciendo que es el equilibrio de la sociedad, pero los registros akáshicos acá no se limitan estrictamente a situaciones judiciales y contractuales. Aquí te dicen con esta carta que la justicia y la reciprocidad son portadoras de energía, y la energía que manifiestas en este momento va a volver de nuevo a ti en el futuro. Así que por favor manifiesten con energía positiva, que recuerdes que tu producción de energía depende única y exclusivamente de ti, que sigas siendo consciente de que tus pensamientos y tus acciones van a influir en lo que tú vas a estar recibiendo, que el equilibrio interior que hoy llevas te va a dar pues un espléndido futuro, te va a dar un espléndido destino en el futuro, ¿ok? Así que, Escorpio, déjame en las frases para manifestar en este video. Bueno, para manifestar lo mejor de este video, puedes decirme manifiesto lo mejor de esta lectura de tarot. O si no, simplemente todas las soluciones llegan a mí con rapidez. Todas las soluciones llegan a mí con rapidez. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.